Capítulo 14. Lealtad a la autoridad. El desafío de la lealtad es hacia arriba. Con esto quiero decir que la lealtad es lo más difícil y lo más deslumbrante cuando es dirigida a quienes tienen autoridad sobre nosotros. Quizá es alguien que tiene una posición organizacional sobre nosotros, como un jefe, o alguien con una relación de parentesco sobre nosotros, como un padre, o alguien que está sobre nosotros en términos de autoridad espiritual, como un pastor. Cuando alguien tiene autoridad sobre nuestra vida es cuando descubrimos si tenemos un espíritu leal. Absalón se sentía leal en su corazón a los hombres de Israel. Lo demostró gráficamente por la manera con la que les dio atención y afecto personal. Incluso era leal a sus hermanos, pero su lealtad no iba a ser medida por su relación con sus colegas, sus hermanos, o por quienes estaban debajo de él, los hombres de Israel. Su lealtad iba a definirse por las actitudes de su corazón hacia el único hombre que estaba por encima de él, su padre David. Aun cuando Absalón mostró lealtad a muchos, ha pasado a los anales de la historia como el ejemplo por excelencia de deslealtad, porque fue desleal al único hombre que estaba por encima de él, David. Hay un nivel de lealtad entre compañeros que es maravilloso y admirable, como es la lealtad entre hermanos o entre amigos. Un ejemplo es la relación de David y Jonatán. Los compañeros no tienen autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, Apolos era un colega de Pablo, y cuando Pablo lo instaba a ir a cierto lugar en determinado tiempo, Apolos podía así. Cuando Pablo lo instaba a ir a cierto lugar en determinado tiempo, Apolos podía negarse con gracia sin que su lealtad fuera puesta en cuestión. Por el contrario, Timoteo no era colega de Pablo, sino que estaba debajo de Pablo como un hijo espiritual. De manera que para Timoteo, no podía rehusar a Pablo. Habría constituido una falta de lealtad si lo hacía. Podemos pretender ser leales a alguien que se encuentra sometido a nosotros, como un empleado, pero es fácil sentirse leales a alguien que no tiene absolutamente ningún poder o derecho de llamarnos a cuentas. Por ejemplo, Pablo pudo decir que era leal a Timoteo, pero esa lealtad en realidad habría tenido una etiqueta con un bajo precio, pues Timoteo jamás se atrevería a decirle a Pablo qué hacer. Todas las reglas de lealtad cambian cuando se trata de alguien que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Es aquí donde la lealtad es realmente probada. Y solo es aquí donde la lealtad puede verse en su belleza pura y magnificencia. Es por eso que Timoteo fue elogiado por Pablo como un hijo verdadero, porque había probado su lealtad a Pablo al ser obediente bajo la supervisión de Pablo. El problema de la lealtad no es del padre en relación con el hijo, sino del hijo en relación con el padre. Este es el problema que viene bajo la tutela de aquel cuya esfera te incluye. Tutela se refiere al círculo sobre el cual se tiene una influencia de protección. En este libro usamos dicha palabra para hablar de la esfera dentro de la cual se tiene autoridad espiritual. Así, los jefes no batallan con ser leales a sus empleados. Su reto es con su propio jefe. De manera similar, los líderes de grupos en casa no batallan por ser leales a los asistentes de su grupo. Su reto es ser leales a su pastor. De la misma manera, los pastores no batallan con ser leales a su rebaño o incluso a los pastores de otras iglesias. Su lucha tiene que ver más con la relación de su cobertura apostólica o con los supervisores de su denominación. Lealtad a quienes están sobre nosotros. La Biblia nos llama a ser leales a quienes en el Señor están sobre nosotros. Por ejemplo, cuando David fue rey sobre el pueblo de Israel, la Escritura elogió a los que eran leales a él. Segunda de Samuel 22 dice: así todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá siguieron fielmente a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén.
Primera de Crónicas 12:38 dice: todos estos hombres de guerra, listos para la batalla, fueron a Hebrón con corazón sincero para proclamar a David rey sobre todo Israel. Todos los demás de Israel participaron también del mismo sentir para proclamar rey a David. Los hombres de guerra fueron leales a Dios, al hombre de Dios, y su ejemplo nos impulsa. Así que cuando Dios te ponga bajo un David, sé leal a él o a ella. Estos mismos principios se aplican en la comunidad de negocios. Si eres un empleado y tienes un jefe compasivo, es encomiable ser un trabajador leal. Del mismo modo, los patrones sabios estarán en la búsqueda de los trabajadores que muestren un espíritu leal. No puedes comprar un espíritu leal pagándole más a un trabajador, pero sin duda sería apropiado recompensar un espíritu leal con promociones y aumentos salariales, porque aquellos que tienen un espíritu leal son con quienes puedes construir una red de equipo a largo plazo. David era leal a su padre. Hay una razón por la que el Espíritu de Dios les dio a los seguidores de David un corazón de lealtad para su líder. Fue porque antes de nada, David había probado que él mismo tenía un espíritu leal. Fue probado en un tiempo en su vida en el que él ni siquiera se daba cuenta de que estaba bajo una prueba. La prueba vino a sus años de adolescencia mientras cuidaba de las ovejas de su padre. No eran sus ovejas, eran de su padre. Con tal pudo haber sido tentado para David podía ser tentado para adoptar un poco de espíritu mercenario. Pudo haber pensado, voy a cuidar a estas ovejas porque es mi trabajo, pero definitivamente no voy a sacrificarme a mí mismo para hacerme cargo de ellas. Después de todo, y al fin de cuentas, no es mi responsabilidad principal, es de mi padre. Así que haré lo que se espera de mí, pero no voy a matarme por un montón de ovejas que ni siquiera son mías. Pero David no pensaba así. Él fue un pastor real para las ovejas porque era leal a su padre. Sin embargo, la lealtad no es lealtad hasta que es probada en el crisol de la crisis. Y la lealtad de David a su padre estaba a punto de ser probada. La prueba vino en forma de león y un oso. En dos ocasiones distintas, un león y un oso vinieron y tomaron una oveja del rebaño y se dirigieron a un escondite. Habría sido humanamente comprensible que el joven hijo pastor informara a su padre: papá, un león vino y se llevó una de las ovejas y no había nada que pudiera hacer. Grité y le lancé algunas piedras con mi onda, pero no pude impedir que huyera con la oveja. Papá, lo siento, pero la oveja se ha ido. Sin embargo, David no le entregó ese reporte a su padre, porque no era un mercenario. En lugar de eso, puso su vida en peligro. Básicamente le dijo al león y al oso sobre mi cadáver. Arriesgó su cuello para salvar a una oveja. La Biblia dice que David se levantaba y corría tras la bestia y la hería hasta que dejaba ir a la oveja. Y si la bestia se levantaba contra él, la agarraba por la melena, la hería y la mataba. Primera de Samuel 17, del 34 al 35. De esta manera mató a un león y a un oso. No hay manera de prepararse para defenderse de un león o para matar un oso. No es que puedas alquilar un león por un día y practicar matándolo. Al matar al león y al oso, David se encaminaba a un campo de batalla todavía no probado, un paso que le serviría muy bien en la próxima pelea contra Goliat. El riesgo que corrió por rescatar a la oveja fue extremadamente alto. Más allá de la lealtad a su padre, David tomó su propia vida en sus manos. Cuando Dios vio este tipo de lealtad en David, se dio cuenta que él tenía un espíritu leal. Así escogió a David para entrar en un lugar de intimidad única con él. Dios vio en David a un hombre que permanecería leal a él, aún enfrente de la acusación. Es más, Dios lo estableció como el hombre que personificaría los principios bíblicos de lealtad. La historia de vida de David es una historia apasionante que ilustra el poder de la lealtad. Quienes sean leales a David entraban en el favor y bendición de Dios. Quienes eran desleales a David sufrían las consecuencias de la desaprobación de Dios, puesto que David era leal a su padre natural y también a Dios.
Dios demandaba que los demás fueran leales a Él. Esto me hace pasar lista. Tengo el corazón de David. He probado mi lealtad a mi padre y a mi madre. Porque David es un líder confiable. ¿Por qué David es un líder confiable? La lealtad siempre es riesgo. Sin embargo, algunos líderes son más confiables que otros. Estar bajo David es riesgoso, pero no tanto como estar bajo Saúl. David representa al líder a quien es más seguro seguir porque él es, ante todo, un amante de Dios y, en segundo lugar, un amante de los hombres. David tiene el primer mandamiento en primer lugar, así que sirve delante de Dios con un corazón feliz. Su estado de ánimo es dictado por su relación vertical, no por las relaciones horizontales, porque él es un amante de Dios y pondrá su vida por las ovejas. Esto hace que sea seguro seguirlo. David es confiable, pues ha aprendido a caminar con gracia en tiempos de perder o menguar. El mismo corazón estaba en Juan el Bautista, cuando Jesús apareció y alejó las multitudes de las reuniones de Juan. Su respuesta fue: así pues, este es mi gozo, ha sido cumplido. Juan 3:29. Todo lo que Juan quería era alejar de sí mismo los corazones de los hombres y dirigirlos hacia el novio amado. Cuando un líder permanece loco de amor por Cristo, aun cuando mengue personalmente, sabes que él y ella son dignos de seguir en lealtad porque él o ella no están motivados por ambiciones personales, sino por la intimidad. David puede tener muchos deberes en el reino, pero solo tiene una agenda. Su única agenda es ganar a Cristo. Y ya no puedes ayudar o estorbar su agenda. Estará seguro bajo su liderazgo. Cualquier obra que David haga, como la edificación de un ministerio o de una estructura temporal, será un reflejo de sus deberes, no de su agenda. David realiza muchas obras debido a su llamado, pero él no obtiene su identidad personal de lo que construye. Así que no usurpa al necesitado en el proceso. Él satisface la necesidad de su identidad personal a través de la búsqueda de Cristo, no de sus proyectos. David tiene un clamor que es advertido claramente por sus observadores. Tengo que tener a Cristo, tengo que contemplarlo, tengo que capturarlo, tengo que conocerlo. Es esa búsqueda de la excelencia del conocimiento de Cristo que hace a David confiable para seguir. ¿Por qué? Porque las personas no son un medio para su fin. Aquello que persigue no puede ser mejorado al reunir más personas a su alrededor. Un líder es más seguro de seguir cuando ningún seguidor puede ayudar o estorbar la agenda interna de su corazón, porque su agenda interna es buscar y ganar a Cristo. Las habilidades interpersonales no hacían confiable a David, pues su historia prueba que carecía de ellas. Era un corazón en pos de Dios lo que lo hacía confiable. Sin embargo, Absalón no pensaba en absoluto en que David fuera confiable. Él se sintió transgredido e ignorado por David. Pero en última instancia, el problema no eran las carentes habilidades interpersonales de David, sino el espíritu amargo de Absalón. David trató con Absalón de manera imperfecta, pero se mantuvo persiguiendo a Dios. Absalón respondió de manera imperfecta, pero se amargó cada vez más debido a sus motivos egoístas que no fueron llevados a la cruz. Uno de los elementos principales que determina cuán confiable es un líder de seguir es la manera como ese líder maneja sus inseguridades. Por lo general, las inseguridades son mecanismos internos de autoprotección que suelen permanecer ocultas hasta que llegan los tiempos de crisis, confrontación, estrés y tiempos de menguar. Como todo líder, David tenía sus inseguridades, pero había aprendido a presentarlas delante de Dios y permitir que Dios peleara por él. Por ejemplo, véase 1 Samuel 36. David se negaba a pelear por sí mismo. Por otra parte, Saúl nunca pudo enfrentar sus inseguridades. Por ello, se convirtió en un líder de autopreservación. El fruto de la autolealtad es la autopreservación. En última instancia, la autopreservación termina en la búsqueda de eliminar a alguien más. El instinto de autopreservación se encuentra dentro de todos nosotros. Todos nosotros tenemos el potencial de ser un Saúl o un David.
Algunas veces nos movemos entre los dos, acercándonos o alejándonos. Asumimos el modo de un siervo y luego volvemos a caer dentro de la autopreservación. La marca de la lealtad de Dios es que renunciemos a nuestro control sobre la autopreservación. David encontró una manera de llevar sus inseguridades delante de Dios y hacerlas descansar en la magnificencia de la contemplación de la excelente majestad. Estás más seguro al someterte a tus líderes que han encontrado una manera de tomar sus inseguridades y resolverlas en el amor de Dios. Los líderes que están confiados en el amor saben que Dios les dará su posición destinada entre los hombres. Ellos no tienen que abrirse paso a su posición. Una de las grandes crisis en las iglesias en este tiempo es por líderes que no han resuelto sus inseguridades en el lugar de intimidad con Jesús, escuchando la voz del novio, y que no han encontrado la satisfacción de todos sus anhelos y sus deseos en su presencia. Más allá de tener una identidad establecida en Cristo, a menudo estos líderes encuentran su identidad en la relación con la esposa del Cordero, la novia, y miran a los creyentes como una fuente de recursos para cumplir su visión. Quienes entregan sus lealtades a tales líderes corren el riesgo de finalmente sentirse manipulados y usurpados. Muchos santos en el cuerpo de Cristo anhelan entregar su corazón en lealtad a uno de los Dávides de Dios. Pero la triste verdad es que no todo líder talentoso y ungido en el cuerpo de Cristo tiene un corazón de David. Algunos líderes son motivados, a menudo inconscientemente, por deseos de importancia personal y logros visibles. La gente se vuelve un medio para ayudarles a cumplir sus metas. Los líderes ungidos, cuyas metas son construcción de ministerio, no son tan confiables de seguir por dos razones. En primer lugar, necesitan reunir a la gente a su alrededor con el fin de cumplir sus metas. Si no cumplen sus metas o expectativas, tienden a culpar a los seguidores en frustración. Algunas veces se conducen con las personas de una manera que provoca desilusión y daño. En segundo lugar, cuando toman los logros del ministerio para su sentido de identidad y realización personal, Dios mismo los resiste, porque su identidad propia está construida sobre un fundamento incorrecto. Para mantener el balance, cuidémonos de adoptar una actitud de policía en el cuerpo de Cristo, que va por ahí tratando de averiguar quién es David y quién no. Esta fue la advertencia de James Edward cuando escribió: los hombres que van detrás de los Saúles entre nosotros a menudo crucifican a los Dávides entre nosotros. Me parece que ahí hay un constructor del reino. Ese es un hombre con una agenda. Cuidado con aquella hermana. Está tratando de construir algo. Empieza a entrometerte así con el cuerpo de Cristo y Dios te resistirá. En lugar de eso, que tu oración sea: Dios, hazme un David. Dame un corazón íntegro que tema tu nombre. Pero mi líder no es tan maravilloso como David lo era. Es fácil pensar, habría sido leal si hubiera estado bajo rey David. Pero la verdad es que estoy bajo alguien que no es David. Asumimos que David era tal líder maravilloso que era fácil ser leal a él. A decir verdad, David tuvo más levantamientos en contra de su liderazgo que la mayoría de los otros reyes en la Biblia. No todos tenían en sus corazones ser leales a David. Aquellos que se daban a la búsqueda de los defectos de David no tenían que buscar muy lejos. Con toda sinceridad, todos los líderes humanos tienen áreas quebradas, débiles y de disfunción en sus habilidades y estilos de liderazgo. Aunque hacen todo lo posible, aún van a desilusionar. Muchas personas se vuelven desleales a sus líderes porque perciben sus debilidades. No obstante, si esperas a un líder que sea digno de tu lealtad, es decir, si esperas a un líder que te trate como quieres ser tratado, corres el riesgo de nunca ser leal a nadie. Un espíritu leal es leal a su líder no porque éste ha conducido perfectamente, sino porque Dios ha unido su corazón al líder en el espíritu. Un espíritu leal reconoce que, aun cuando cierto líder tenga debilidad, la mano de Dios aún estará con él o ella para siempre. Así que el espíritu leal se beneficiará de hacer equipo con el líder y compartirá una dimensión de productividad que no habrá en la vida de aquel que ya pudo caminar con el líder. La persona desleal se siente justificada por separarse.
Pero al final del día, la medida de la productividad en nuestras vidas determinará la sabiduría de nuestras elecciones. La lealtad constante lleva más fruto. Normalmente pensamos que la presencia de lealtad está determinada por el líder. Es decir, si el líder es digno, él o ella se ganarán la lealtad de los demás. Pero yo estoy sugiriendo que la presencia de la lealtad es más una función del seguidor que del líder. La lealtad no se basa tanto en la habilidad del líder como se basa en que si el seguidor tiene un espíritu leal. El mismo principio se aplica al matrimonio. El poder de la lealtad proviene desde adentro. Los que son fieles a sus votos matrimoniales no son leales porque estén casados con el cónyuge perfecto, sino porque tienen un corazón sincero, noble. Un hombre leal o fiel a su esposa, no por lo que un hombre es leal, es fiel a su esposa, no por lo que ella es, sino por lo que él es. Un hombre podría objetar: no fui fiel a mi esposa porque era un martirio vivir con ella. A lo cual yo respondería: no hagas de tu deslealtad el problema de la otra persona. Tu deslealtad no se debe a algo que en ella, sino a algo en ti. Un espíritu leal toma su impulso desde adentro. La gran pregunta es: ¿tengo un espíritu leal? Primero hacia Dios y luego hacia David. Un espíritu leal resistirá la turbulencia de las debilidades de David y perseverará hasta el final. A la larga participará de la gloria de las conquistas de David. Para una discusión en grupo. 1. Discute esta declaración. No hemos determinado si realmente tenemos un espíritu leal hasta que examinamos la manera como nos relacionamos con los que están sobre nosotros. Cuando te examinas a ti mismo, ¿cuáles son tus conclusiones? 2. ¿Ha habido tiempos en los que tu lealtad ha sido probada y no te diste cuenta hasta tiempo después? Comparte esa experiencia. 3. Nuestro capítulo dice: no obstante, si esperas a un líder que sea digno de tu lealtad, es decir, si esperas a un líder que te trate como quieres ser tratado, corres el riesgo de nunca ser leal a nadie. ¿Estarías de acuerdo? ¿Tienes alguna situación en mente para apoyar tu opinión? 4. ¿Estás de acuerdo con la distinción del autor entre agenda y deberes? ¿Cómo describirías tu agenda personal y tus deberes? 5. Hablemos acerca de nuestras inseguridades. ¿Cuáles son los instintos de autopreservación que no nos permiten ser líderes davídicos? 6. Dijimos que el corazón de David en pos de Dios lo hacía un líder confiable a seguir. ¿De qué manera esta declaración ha desafiado tus prioridades como líder? Comenta acerca de tu deseo de ser como David.